Ahora es el tiempo de palabra. Señor, te adoramos. Tu palabra hoy, la dicha del perdón. Vamos a escuchar el mensaje número 31 desde que inició la pandemia. Y este mensaje se llama La dicha del perdón. Bienvenidos todos, hermanos. Qué bueno estar acá. Se nos ha cortado la transmisión. Pido una disculpa. Es el asunto de la tecnología. Facebook censuran. Ellos censuran, ellos eliminan, bloquean los videos. Bueno, contra eso luchamos, batallamos, pero aquí estamos para compartir el mensaje de la palabra de Dios, la dicha del perdón, la dicha, la alegría del perdón. Y vamos a estar en el Salmo número 32, hermanos. Es un salmo muy bonito, es un salmo acerca de el perdón, la dicha del perdón, la alegría de ser perdonado, un mensaje para toda la humanidad, un mensaje para la iglesia también, un mensaje para nosotros acerca de ser perdonado por Dios. Recuerde que hay dos tipos de relación, una relación vertical. Esa relación vertical tiene que ver con Dios, mi relación con Dios, la relación que yo tenga con Dios. Qué bueno tener una buena relación con Dios, y todo empieza con el perdón. Por eso David decía, qué alegría ser perdonado, qué dicha es ser perdonado. Salmo 32. Está la relación vertical con Dios, está la relación horizontal con nuestros semejantes, donde también debe haber perdón, donde debe haber buenas relaciones. Pero así como hay personas que no tienen una buena relación con Dios, hay personas alejadísimas de Dios. El pecado aleja de Dios. Entre una persona más pecado tenga, más lejos de Dios se encontrará. Entonces hay personas que están lejos de Dios, y también en la relación horizontal hay personas que no quieren reconciliarse con nadie. Viven alejados de la sociedad, viven alejados de la familia, viven alejados de todo el mundo, porque no tienen una buena relación horizontal con las personas, con los seres humanos. Y por eso hay alegría en el perdón, en la reconciliación, en el estar bien con Dios. La Biblia dice, la palabra del Señor, y Pablo enseña acerca de la reconciliación con Dios. Pablo dice, nosotros somos ministros de la reconciliación, para que todos se reconcilien con Dios. Pablo habla en sus cartas allá en Romanos, dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo para con Dios. Tenemos paz con el Señor, o sea, tenemos una buena relación con Dios. Qué bueno poder tener una buena relación con Dios. ¿Cuántos tienen una buena relación con Dios? ¿Cuántos tienen una buena relación con Dios? En eso se basa el perdón. Por eso David dice, qué bueno ser perdonado por Dios. El Salmo 32 tiene que ver con el Salmo 51. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David. David ha fallado. David ha pecado. David, siendo ungido por el Espíritu Santo a través del profeta Samuel, eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, habiendo sido ungido
por el profeta, vino el Espíritu de Dios sobre él, siendo de edad de 17 años, un joven, llamado a ser el ungido, el rey de Israel. Este hombre, con los años siendo rey, peca contra Dios, está en el palacio. Dice la palabra, en los tiempos donde los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Y estando en el palacio, vino la tentación para él, porque él vio una mujer hermosa que se estaba bañando. La vio desde el palacio, o sea que eran vecinos. Esta mujer tenía marido, se llamaba Urías Eteo, un soldado de David. Y David, al verla, cayó en la tentación y le dijo a sus sirvientes que se la trajeran al palacio. ¿Y quién podía negarle eso al rey? Ni siquiera la mujer se podía negar al rey, era el rey. El pecado era de David, que trajo a la mujer, durmió con ella, dice la palabra, que tuvieron relaciones sexuales, de las cuales vino un niño, un bebé que muere por el pecado de David, donde David ayuna, clama, pide misericordia a Dios, pero el niño muere. Fruto de ese pecado, de ese adulterio. Entonces David cometió adulterio, y además de cometer adulterio, comete asesinato, porque manda a Urías al frente de la guerra para que los flecheros le matasen. Y murió Urías. Ese fue el pecado grande de David. Pero más grande fue la misericordia de Dios, hermano, para con David. ¿En dónde se ve la misericordia de Dios? En que le envía un profeta. Si Dios no tuviera misericordia de David, no le hubiera enviado el profeta. Lo hubiera dejado en el pecado. David estaba en el pecado. David estaba en la dureza de su corazón. Él pensó que lo que había hecho no tenía ningún problema, que él iba a salir adelante, pero que el Señor vio lo que David hizo. El Señor sí vio lo que David hizo, y para el Señor fue desagradable lo que David hizo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que le envía al profeta Natán. Se lo envía. Y el profeta Natán lo lleva al arrepentimiento. El profeta Natán le dice: mira, tú eres el que ha pecado. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Y entonces el capítulo 12 dice: Jehová envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo: había dos hombres. Esta es la misericordia de Dios para con David. Esa es la misericordia de Dios que tiene para con sus hijos, hermano. Sé que el Señor también tiene misericordia de ti. El Señor tiene misericordia de ti, y pero te envía mensajes, pero te envía predicadores, predicaciones. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Dios, para que estés en paz con Dios. Qué terrible es que un ser humano no pueda estar en paz con Dios, sentirse lejos de Dios, sentirse hundido y no tener a Dios a su lado. Eso debe ser terrible para un ser humano, que esté alejado de Dios. David se alejó de Dios y había dureza en su corazón. Pero Natán llega, y le leo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice: Jehová envió a Natán ante David. ¿Quién lo envió? El Señor. Dice: Jehová envió a Natán ante David. La misericordia de Dios. Quien al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad,
uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. ¿Qué pasó? Dice acá, versículo 5. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. David se indigna de esta historia y de ese hombre abusivo. Entonces dice el versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. O sea, David está en un momento de indignación y Natán le dice: tú eres ese hombre que tomó la corderita. Y dice: tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl, te entregué la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres, además te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra del Señor y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Si a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Natán dijo a David: también el Señor, ¿qué dice? Ha perdonado tu pecado, no morirás. Le dice el Señor a David. Tremenda historia, hermano, acerca del pecado de David. Y por eso David escribe el Salmo 51 y el Salmo 32. En el Salmo 51 le pide misericordia. Él acá se da cuenta de su transgresión, de su pecado, y por eso David viene y se arrepiente. Salmo 51, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, mi pecado es grande delante de ti, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, líbrame de homicidios. Bueno, Salmo 51, un salmo tremendo, poderoso, de arrepentimiento, después de que el profeta le exhorta y le dice: tú has pecado contra Dios. Pero ¿por qué el profeta llegó? Por misericordia de Dios. Y el Salmo 32, que vamos a leer con esta introducción acerca de lo que hizo David, es un salmo donde David está alegre, dichoso, porque ha sido perdonado. O sea, es un hombre que ya no carga con el pecado. ¿Cuántos cargan con culpa? ¿Cuántas personas, cuántos hermanos de la iglesia cargan con culpas del pasado? Cargan con pecado del pasado. ¿Será
que les hace falta arrepentirse como David se arrepintió? Salmo 51. ¿Será que siguen llevando la carga porque no se han arrepentido? ¿O será que llevan la carga porque no se sienten perdonados por Dios? Cuando aquí vemos que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. El Salmo 32 dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Versículo 3: mientras callé, dice David, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando David se libró, cuando confesó, mientras cayó el pecado, se envejecieron sus huesos. La Biblia dice, en el proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras David cayó, se envejeció. Su verdor se volvió aridez. Se volvió un hombre lleno de sequedad, de verano, dice él en su salmo. Mientras cayó, pero cuando confesó, el Señor perdonó la maldad de su pecado. Por eso él se alegra y dice: bienaventurado, sea 1000 veces feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué bueno cuando tenemos paz para con Dios, hermano. Qué bueno un corazón libre de culpa, de iniquidad, de pecado, de transgresión. ¿Cuándo llega ese perdón? Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando confiesa al Señor su pecado, su maldad. David confesó su pecado y él ahora es libre. ¿Por qué no en esta mañana confiesas lo que debes confesar? Y sé libre, porque Dios te quiere perdonar. Dios no quiere que lleves cargas, que lleves culpas en tu corazón. Dios quiere que tú tengas paz para con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué hoy no recibes el perdón de Dios y dejas la culpa, dejas la condenación, dejas la acusación? Hay hermanos, hay hermanas que llevan culpa cuando ya Dios los perdonó. ¿Cuántos textos bíblicos, hermano, hablan del perdón? Del perdón de Dios, que Dios ha perdonado. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 10 al 12 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ese es el perdón de Dios. Isaías 1:18 dice la palabra: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si te pones a cuentas con Dios, Dios quiere que no haya controversia entre los seres humanos y Él. Él quiere que las personas se arreglen con Él, que estén a cuentas con Él. No podemos pecar sin ponernos a cuenta.
Tú no tienes relaciones donde ofendes o le fallas a alguien y ya no pasó nada. Debes reconciliarte, debes confesar el error, debes ponerte a cuenta con la gente para tener buena relación. Así es con Dios. El hijo pródigo se va, pide la herencia, se va y hace de todo, comete los pecados que el hijo pródigo quiere cometer. Después vuelve y pide perdón y el Padre le extiende su misericordia. Así es Dios, pero Él quiere que las personas se vuelvan a Él, y que le pidan perdón, que estén a cuentas con Dios. Y ahí el Señor se va a olvidar de tu pecado y te va a perdonar. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor habla de que los pecados se olvida. De todos tus pecados si los confiesas. La Biblia dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad. Y Él quiere en esta mañana que tú te pongas a cuentas con Él y le digas: Señor, te he fallado, he pecado, he cometido estos pecados, estas iniquidades, estos errores, perdona mi pecado, lávame en tu sangre, límpiame y olvídate. Y seguro que el Señor se va a olvidar de tus pecados y no me acordaré de tus pecados. Miqueas capítulo 7 versículo 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, no se quedó en el enojo, porque se deleita en misericordia. Él es un Dios de misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué significa eso, hermano? Que Él te perdona y Él se olvida de que tú pecaste. ¿Cuántas personas cargan pecados pasados, pecados viejos, que ya el Señor se olvidó? Y tú sigues cargando esos pecados, tú sigues cargando el pasado, cuando el pasado ya el Señor te lo perdonó. Por eso la promesa más grande que tiene la Biblia es 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el perdón de Dios. O sea que el día que naciste de nuevo, que fuiste una nueva creación en Cristo el Señor, el pasado fue perdonado. Ya no te puedes condenar por ese pasado atrás, porque ya Dios lo perdonó. Ahora te digo algo: si viene la gracia de Dios sobre tu vida hoy, tu pecado pasado ya ha sido perdonado, porque ya Dios te justificó. Si viene el Espíritu Santo y te llena de gracia, te justifica delante de Dios, tienes paz para con Dios, tienes comunión íntima con el Señor, hermano, ya has sido perdonado. Si hoy recibes la gracia, recibes el amor de Dios, la misericordia de Dios, el Señor viene a tu vida, a tu corazón, te llena de gracia, te digo, hermano, ya has sido perdonado. No te condenes más, no te acuses más. Y así el mundo te acuse, hermano, ya has sido perdonado por el Señor. O si no, no hemos creído a la palabra de Dios, no hemos creído al perdón de Dios, no hemos creído a la reconciliación, no hemos creído a la gracia de Dios.
La gracia de Dios, hermano, está, por ejemplo, en la mujer adúltera, que hemos hablado de la mujer adúltera. La mujer adúltera debería ser la mujer adúltera y el hombre adúltero que se escapó. Porque era la mujer adúltera, ¿y dónde estaba el hombre adúltero? Y la mujer adúltera ni se imaginaba que ese día se iba a encontrar con Jesús. Ella estaba en su adulterio, ella estaba con el hombre, ella no se imaginaba nada de lo que iba a acontecer ese día, pero había un plan. Y la sorprendieron ahí en el acto del adulterio, dice la palabra de Dios. O sea, la tenían bien vigilada y bien investigada a esta mujer. Y esta mujer pasa el susto, el miedo, porque decía la palabra, la ley de Moisés decía, una mujer en adulterio tenía que ser apedreada. Y la llevaban para apedrearla. O sea que esa mujer estaba completamente asustada y avergonzada de haber sido hallada en el pecado del adulterio. Y había un grupo de personas, tanto jóvenes como viejos, que llevaban a la mujer delante de Jesús. Pero esta mujer no se imaginaba lo que le iba a acontecer ese día. Ese día le iba a acontecer el miedo, la vergüenza, pero también le iba a acontecer la dicha del perdón, la alegría del perdón. Porque cuando enfrentan estos hombres, estos fariseos, con la mujer y con Jesús, el Señor se para defender la vida de la mujer, porque la querían apedrear, justificando su pecado, pero sin mirarse el pecado que ellos tenían. Pero el Señor Jesús se para frente a todos y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van. O sea que el Señor Jesús le salva la vida a ella, que iba a morir. Y no solamente le salva su vida, sino que también le perdona sus pecados. Él le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Esa mujer ese día recibió el perdón de Dios, la dicha de ser perdonada por Dios. Esa es la dicha del perdón, de que no cargues pecado en tu corazón. Esa es la gracia de Dios que te salva de los hombres que te quieren condenar, que te salva de los hombres que aún te quisieran matar, que te salva de la gente que quiere verte destruido o destruida. Esa es la gracia de Dios, que Jesús te coloca en su lugar, te coloca en el reino de Él, te coloca guardado y protegido por Él. Él te rodea. Por eso la Biblia dice, Él te rodea de favores y de misericordias. Él te dice, ven, yo te salvo, yo guardo tu vida y yo te perdono y yo te doy gracia, y ahora eres mi hijo y ahora eres mi hija, y nadie podrá tocarte. Los que yo arrebaté, nadie se perderá de mi mano. Él los guarda, Él los protege, son su rebaño, son sus hijos, es su redil, es su pueblo, y Él lo guarda, y Él te perdona, y Él no quiere que cargues culpa, y Él no quiere que cargues pecados, sino que Él envía gracia y misericordia para tu vida en esta mañana y cada día de tu vida. Pero recibe el perdón de Dios hoy. Recibe hoy la gracia y la misericordia de Dios, hermano, el perdón de Dios. Ten una buena relación con el Señor. Ten una buena relación con Dios. Hoy es un día para que tú tengas una buena relación con Dios. ¿Por qué no hablas ahora con Él? Habla con Él en esta hora. Dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero tener
una buena relación contigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero que perdones mi pecado. Dile, Señor, quiero que perdones mi pecado. He pecado contra ti. Hoy renuncio a mi pecado. Hoy renuncio a toda iniquidad, toda maldad. Hoy renuncio a toda transgresión. Hoy renuncio, Señor, a todo lo que me aleja de tu presencia. Hoy renuncio a la transgresión. Hoy renuncio al pecado. Hoy renuncio a la iniquidad que me lleva por un camino distorsionado. Hoy renuncio a la rebelión contra ti. Y hoy me rindo mi corazón. No quiero cargar más culpa. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, como la nieve. Hoy, Señor, estoy delante de ti y te pido perdón. Hoy me reconcilio contigo. Vamos, reconcíliese con Dios. Pídale perdón a Dios y recibe la gracia. David dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos. No te calles, hermano. Confiesa tu transgresión. Confiesa tu pecado delante de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy confiesa tu transgresión y ten paz para con Dios. Qué bueno que una persona tenga una buena relación con Dios. Hoy es día de tener una buena relación con Dios. Hoy es día donde puedes recibir la gracia de Dios, su misericordia. Por eso recíbela ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la gracia, recibe el perdón, recibe su misericordia en esta hora. Él te perdona tus iniquidades. Él perdona tus maldades. Él dice en su palabra que Él se olvida de nuestros pecados. Por eso en esta mañana recibe ese perdón. Con gozo a cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy venimos a adorar, nos rendimos ante ti. Tu amor nos liberó, tuyo somos, tú eres Dios. Salvación cantamos hoy, no podrán callar.